Mi análisis va por cómo las personas validan una línea política, ¿cierto? Como el comunismo, siendo el comunismo totalitario. ¿Sí? El comunismo subyuga a la gente, a la población. Pero absolutamente, absolutamente. Mira, yo he conversado con algunos comunistas, por ejemplo, con Teliera una vez, conversé en un programa de televisión, con Daniel Jadot también. Entonces discutíamos el tema, por ejemplo, ellos defendían mucho la excelencia en educación y en salud que están en los países comunistas. Cuba específicamente, lo cual yo dudo, porque estando allá, cierto, vi que no era así la cosa, pero ellos valían eso. Entonces te dicen, te doy educación gratis, te doy salud gratis, sí, pero no me dejas salir de la isla, sí, y ahí tienen 11 millones de presos. O sea, tú quieres ir a entregar todo tu conocimiento que te dio Cuba, el comunismo, digamos, ir a entregárselo a otro país, no, tú te quedas en la isla. Entonces, ese absolutismo es inaceptable. Entonces yo cuando digo, tú eres psicólogo, tú me puedes corregir, pero yo bajo el prisma de emprendedor, digamos, ¿cierto? Lo que yo he visto y lo que he visto yo en la gente que emprende también, que están todos con las alas quebradas, es que el comunismo para mí es un trastorno mental. Y yo lo consideraría un trastorno mental. Claro. A ver, tú lo puedes decir, lo que pasa es que tengo que ser preciso por la ciencia. Lógico. Tú lo puedes decir, sí, yo claro. no. Porque tú además, soy psicólogo y sociólogo, entonces me van a matar todos los científicos. No, por supuesto. Pero tú lo puedes decir. Lo que pasa es que yo no lo puedo decir. Tienes que me decir, pero ¿cómo? ¿Dónde estudiaste entonces? Está claro eso. Claro, porque tu análisis, si lo colocamos inclusive con ejemplos tan concretos, como son Gárate y compañía, la gente, los alumnos, la gente va a entender que efectivamente muchos de estos líderes son engañadores, como lo ha engañado inclusive a gente muy inteligente este tipo de líderes. Piensa tú que inclusive daba consejos en la televisión de economía y cuántas cosas hay, y la gente le creía. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Es que era convincente. Eso es. Era muy convincente. Eso es, pues. Y además estaba adornado con título universitario, con un nivel de vida bastante alto, ¿cierto? Y además muy mediático, por lo tanto, convence. Y la gente tiene una percepción que errada, y es bueno aclarárselo. Creen que porque una persona sale en la televisión ya está validada. Y no es así. Y es verdad. Ahora, te aclaro otra cosa. Porque yo estaba en Flaxo cuando se mencionó justamente lo de Cuba. Y resulta que Cuba, todo lo que eran los materiales, los libros y las cosas, todos los copiaron de Estados Unidos, los libros de medicina. O sea, fue al revés. Ellos copiaron todo lo que estaba afuera para colocarlo adentro. Si vemos inclusive Japón, no siendo comunista, copió todo lo que era eventualmente el instrumento para hacer automóviles, etcétera, lo copiaron. Los chinos igual. Entonces no vengan a decir que es una racionalización muy barata, decir, no, lo que pasa es que no queremos estos conocimientos vayan para afuera, porque eso es mentira. O sea, fueron a buscar la información al capitalismo, digamos. De ahí se lleva la información a Cuba. Ellos absolutamente. Han copiado todo. Pero cuando yo digo que es un trastorno mental, por ejemplo, vamos a Stalin. Stalin tenía los famosos campos de concentración del Gulag. ¿El Gulag? Estos campos de concentración, en el campo de concentración solo habían traidores a la patria. Así es. Y estos traidores a la patria eran los que no querían ser comunistas. Claro. Y los tenían ahí y los torturaban. Eran trabajos de fuerza, tremendo, digamos. La gente moría de hambre, una tremenda. Stalin mató a 5 millones de pequeños agricultores que no querían entregarle a Stalin, ¿cierto?, o al Estado, su propiedad. Y los mandó matar. Mató a 5 millones de pequeños agricultores. Y al resto, como no podía seguir matándolo porque seguramente era muy caro, no les permitió ir a la ciudad y los mató de hambre. Y la gente moría y caía al suelo de hambre. Porque agregarle a eso... Si eso no es un trastorno mental, Giorgio, ¿qué es? Te estoy esperando un poco. Te quiero agregar algo más, ¿no es cierto? Porque era al principio, ¿no es cierto?, lo que se trató de hacer aquí, a que el pequeño campesino que cultivara sus cosas, ¿cierto?, para tener eventualmente autovestimiento, abastecimiento, etc. ¿Qué pasó? Y eso es histórico, está demostrado. Le quitó todo lo que producía eventualmente el campesinado. Lógico. O sea, se apoderó. Y los mató de hambre. Y los mató de hambre. Y eso está documentado. Está documentado. No es que hoy estos gallos son fascistas, están hablando tonteras. Está todo documentado y la gente no sabe. Ese es el problema. La gente no lo sabe, no lo tiene presente. Entonces, cuando hay comunistas en Chile que validan el régimen de Stalin, es una atrocidad muy grande. ¿Te acuerdas el famoso episodio de Stalin y la gallina? Que eso te refleja absolutamente el pensamiento de los comunistas.
cuando estaba Stalin en el Kremlin, ¿cierto?, uno de los salones con todos sus generales, mandó a pedir una gallina, la agarró con la mano izquierda y la empezó a desplumar viva. La gallina, bueno, cacareando de dolor, la sangre, y después la tiró al suelo. Agarró unos puñados de trigo y se lo tiraba a la gallina, y la gallina iba persiguiéndolo por todos lados hacia donde iba Stalin, este cobarde comunista, porque hay que decir las cosas como son. Sí. Y después le digo, ¿entendieron? Así se gobierna a los estúpidos, ¿cierto? Tú les pones el pie encima, o los diputados les ponen el pie encima, todos los políticos le ponen el pie encima, y después tú los compras con comida para 2 días. Así es. Si eso no es un trastorno mental, Giorgio, ¿qué es? Digamos las cosas como son. Sí, yo te diría, él como líder tiene un trastorno mental, pero no podemos generalizar que todos tienen trastorno mental. Lo que a los otros les pasa es otra cosa. Miedo. Miedo por una parte, y además como le han prometido muchas cosas. Stalin prometió, por ejemplo, tremendos cambios en función pues, de la en función de trabajadores, etc. Claro. Y hay nosotros, todos seres humanos, etc., anhelamos algo positivo, anhelamos, esperamos, ¿cierto?, como que nos resuelva los problemas. Y esta persona con este trastorno prometen mucho, y entonces la gente le compra la promesa sin hacer un análisis racional, sino hace un análisis meramente emocional y se deja convencer por las emociones. Déjame hacerte un planteamiento aquí. Fíjate, aquí tenemos, ¿cierto?, 2 grandes representantes que han estafado en términos económicos, ¿cierto?, uno de ellos que son conocidos, el Gárate y Jackie Chan, por ejemplo. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que gente inteligente, incluso ingenieros comerciales, se han adscrito eventualmente a lo que decían estos hombres? Entonces estamos viendo que no todos son ni tontos ni imbéciles, pero sí son manipulables. Ahí viene la cosa. Fíjate, muchos son ingenuos, otros son ambiciosos, y otros tienen justamente, como le pasa muchas veces a los pueblos, la esperanza de que de verdad van a salir de la pobreza, van a salir de un montón de cosas buenas que le van a prometer, y ahí donde entonces pasa entre los líderes manipuladores y la gente manipulada. ¿Qué pasa con lo que cuando yo estudié marxismo, a Karl Marx me leí El Capital, me leí todas esas cosas, él también decía que la persona que hoy día me atrevería a decir que tenemos en nuestro Chile son burgueses, no son comunistas. Vale decir, tienen la palabra comunismo, que eso le da poder, ¿no es cierto? Hay un grupo entonces que va a votar por ello y tiene entonces un afán de poder. Explotan el resentimiento del pueblo, por ejemplo. Y basado justamente en el resentimiento, y además una cosa que maneja muy bien Karl Marx, que en el fondo es el odio de clase. Claro, la lucha de clase en el fondo es odio. Entonces, de todo ser humano nosotros, cuando estamos frustrados, tenemos rabia. Claro. Y la rabia se basa en el odio que en el fondo está a nivel inconsciente. Pero lo que no entendieron los comunistas, una pequeña pausa, en estas elecciones, que la gente no anda buscando revancha, ¿cierto? Y exacerbar el resentimiento. Lo que anda buscando la gente es mejorar su calidad de vida, ¿cierto? Y la de sus hijos. Obvio. Por eso votaron por una persona que no es muy querida, pero cierto, representa el modelo de desarrollo. Claro. Eso es. Sí, lo que pasa es que también, afortunadamente, en la sociedad ha avanzado mucho. Entonces, hoy día hay mucho más información. Internet tiene muchos problemas, también tiene muchas virtudes. O sea, la persona que hoy día está en el campesinado, te fijas que tiene su teléfono, que escucha, se está informando cada vez más. Y como te dije en una oportunidad en este programa... Y exige su derecho, por supuesto. Pero claro, ya una cosa más personalista. Uno lo ve en la construcción, entonces, yo te digo, hay un microempresario, que está en el Persa, que yo te lo mencioné. Sí. Entonces, este microempresario me dijo, justamente a propósito de la libertad, es empresario, pero dice, pero soy comunista, pero vamos como es el comunista. Entonces dice, yo no sé, voy a votar por la Camila Vallejo porque me encanta y tengo un tremendo póster de ella, pero también voy a votar por José Manuel Osandó porque le creo. O sea, están buscando la credibilidad de la gente. Y aquí va a haber un problema muy serio si el gobierno no cumple lo que prometió, y ojalá que sea poco lo que promete para poder cumplirlo, porque están esperando la credibilidad. Entonces, lo que tú señalas es una cosa que tenemos que rescatarla. Desde el punto de vista psicosocial, aparece en este minuto lo que tú señalas, que en el fondo la gente ya no le cree a esta cosa que se han tratado de la ultraizquierda. No busca la revancha. No le cree la revancha, no le interesa la revancha. No es así. Yo inclusive puedo decirlo aquí porque fue una cosa conversada públicamente. Una vez conversando hace años atrás con Francisco Vidal, entonces le dije, mira, yo creo que en este minuto mucha gente
no está, ¿cierto?, de acuerdo y calculo con todo lo que es esta cosa de la revancha, etcétera, que yo creo que debe ser un 50%. Me dijo, no, está equivocado. El 75% de la gente me dijo ya no le gusta. O sea, ya hay conciencia también de gente más moderada en el fondo. Absolutamente. Pero te insisto en otra cosa más. Muchas de estas cosas funcionan no por la argumentación, en absoluto. Si tú ves que hay gente, todavía y tenemos senadores, que apoyan a Maduro. Entonces dice, pero aló, ¿cómo alguien puede apoyar lógicamente a Maduro cuando, honestamente, yo me sobrecogí cuando vi a personas en Venezuela recogiendo la basura? Claro, me llegó aquí, porque dice, ¿cómo puede ser eso? Y sin embargo, igual lo defiende porque no le importa lo racional. No, yo creo que ahí discrepo de ti. Yo creo que hay algo súper racional ahí, que es que seguramente, y es lo lógico, está siendo financiado por el gobierno de Maduro. Por supuesto, pero te quiero decir, pero a ver, no me da argumento. Y diría, dame argumentos de los cuales tú apoyas. No los tiene. Por eso no son argumentos emocionales, porque sí. Lógico, tú hablas del senador Navarro. Y yo al senador Navarro lo invité a que se fuera, ¿cierto?, a vivir a Venezuela, pero no en la cúpula de poder, sino como está viviendo el pueblo, a ver si están consecuentes. Además, que yo lo he dicho varias veces, él está con sobrepeso, le haría muy bien, ¿cierto?, ir a vivir un par de años a Venezuela. Pero hay una cuestión ahí que realmente golpea, y es por eso que yo creo que nuestro país, que es un país subdesarrollado, porque eso que somos desarrollados, lo estamos viendo hoy día con el ingreso ilegal de los haitianos. Te das cuenta tú que las instituciones son débiles, y eso es propio de los países subdesarrollados. Nuestro país subdesarrollado es muy vulnerable, y por eso que yo prendo las luces de alerta para que estemos atentos a todos estos progres, ¿cierto?, que es un movimiento internacional que quiere destruir las bases de nuestra sociedad y penetrar y hacer penetrar el comunismo, y los resultados ya los conocemos. Claro, pero igual no le importa, hay mucha gente que no le importa. No le importa ahora, pero cuando vean los efectos... No, pero dije, no todo. Por algo, tú señalaste que hoy día ganó un candidato, ¿cierto?, que personalmente no es muy empático, no es muy querido, pero da una seguridad de que con él se puede lograr realmente... Bienestar. Crecimiento económico. Y puede superarte, fíjate tú, eventualmente. La sola presencia de él, ¿cierto?, trae capitales, claro, da seguridad. El problema del Chile a largo plazo. Lógico, y ojalá que dure 8 años, te fíjate el crecimiento, ojalá, te fíjate como mínimo. El problema lo veo yo con esta inmigración de haitianos, que lo vamos a conversar ahora, que hay 1 millón de haitianos que pueden cambiar el mapa político, ¿cierto? Y todo esto está concertado, esto no es casualidad, no es que estén... Hay cosas detrás que las vamos a conversar en su minuto, pero sigamos con la línea esta de lo débil que es el Estado, sus instituciones, y eso crea un ambiente muy negativo, ¿cierto?, para que penetre cierta ideología que es nefasta para el país, que ya lo vimos en algún minuto, ¿cierto? Y lo estamos viendo en otros países, y es un desastre absoluto. Claro, si aquí lo vivimos. Y tenemos que estar atentos, Lo vivimos, porque fue la única vez en mi vida con lo que yo amo este país, que dije, bueno, por mis hijos a lo mejor me tengo que ir, no por mí, por mis hijos, claro. Uno puede tolerar. Y gracias a Dios, digamos, no fue necesario. Pero lo que tenemos que ver aquí con la gente que eventualmente ve y no escucha esto, que hay una infiltración subliminal para realmente, como de alguna manera, hacernos aceptarle cosas que no son aceptables. Por ejemplo, ¿cierto?, van a estar, porque eso está dentro de la política, que está justamente en personas mucho más extremas, por ejemplo, destruir las religiones. Porque la religión descubre que tiene un poder sobre la gente, entonces quieren destruirlo. Y bueno, el mismo Marx dijo, las religiones no deben existir porque es el opio del pueblo. Claro. Pero al mismo tiempo entonces desconoce cuál es la importancia que puede tener la religión, independiente si existe o no existe Dios. Fíjate lo que estoy diciendo. Pero sí es importante que haya gente que transmita valores, que transmita cosas a las cuales aferrarse. Cierro el paréntesis ahí. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Que efectivamente las personas, mientras más patológicas son, tienen mejor manejo comunicacional porque tiene más gente parecido a ellos que lo está secundando y por lo tanto le están entregando herramientas para seguir haciéndolo. Y eso el pueblo en general es muy manipulable. Sí, cuando un trastornado mental que lidera un proceso tiene la fuerza de la convicción, claro, ¿cierto? Y esa fuerza de convicción se transmite. Eso es. Y hay un montón de... Tú estabas hablando recién de las estafas piramidales. Yo creo que hay 2 factores que son súper importantes. Un factor es la madurez, ¿cierto?, de las personas que le entregan el dinero a estos personajes efectivamente carismáticos, pero es una inmadurez. Una inmadurez que en el fondo, ¿cuál es el mensaje que está transmitiendo al líder de esta estafa piramidal?
hazte cargo tú de mi vida, ¿cierto? Exacto. Yo te entrego la plata, eso es. No sé lo que hay que hacer con la plata, pero entrego una rentabilidad aceptable. Hay mucha gente muy inmadura, ¿cierto?, que hace eso. Y lo otro es que son platas negras también. Una parte sí también, pero también hay la mucha plata negra hoy día, como está el Servicio de Impuestos Internos, ¿cierto?, es muy difícil trabajar las platas negras, por lo tanto, estos tipos, ¿cierto?, se hacen cargo de esas plata y por supuesto después se las roban, digamos. Por favor. Pero no es solamente el carisma del líder, sino que también es la inmadurez del inversionista. Pero no se puede la ingenuidad, la credulidad o expectativa falsa. Con falsa expectativa, porque él hablaba del 5%, del 10%, que la lógica me dice que no puede ser. Cuando a mí me lo ofrecieron, dije, momentito, cuando me están ofreciendo esa cosa tan maravillosa, ya de partida ya no le creo. Pero mucha gente sí quiere creerlo. Y aunque intuye que no funciona, igual te ve que se respaldan en esa creencia. Aquí hubo un diputado muy conocido que quebró con Madoff. Con Madoff, la estafa de Madoff de 60.000 millones de dólares. ¿Te das cuenta? Todo el rato. Entonces tú dices, este exdiputado profesional, no voy a dar la profesión porque además el tipo... su profesión la ejercía fuera del país, a nivel internacional. Claro. Un tipo de muchos recursos que haya caído con Madoff, con el cuento de la rentabilidad alta. Eso. Realmente golpea un poco. Te creo en gente ignorante. De repente uno va a la bolsa y ve unos guasitos que llegan casi con chupalla y ojota. ¿Ya? Yo entiendo a esa gente que anda consultando, oye, jefe, ¿qué cree usted que va a subir? ¿Qué cree que va a bajar? Perfecto. Pero cuando ya estamos hablando de un personaje de ese nivel, como que uno entiende un poco cómo funciona. Porque ahí tú estás hablando justamente de inmadurez y de algo de credulidad y también de ambición. Entonces, donde muchas cosas intuye que la cosa puede que no funcione, pero igual se arriesga. Y de hecho, la mayoría de la gente, o sea, tú también, cuando son eventualmente privados que invierten, arriesgan. Y eso es el gran cosa que tiene, la gran ventaja que tiene, que arriesgue te puede ir muy bien y arriesgue te puede ir muy mal. Sí, lo que pasa que eso no lo hace cualquier persona tampoco. El empresario tiene esa gran virtud. Lo que pasa es que el empresario está viviendo en el mundo real. Sabe la rentabilidad de cada uno de los instrumentos. Obviamente la parte inmobiliaria sabe más o menos la rentabilidad. Claro. De repente hay alguna anomalía, cierto, a favor o en contra, pero más o menos se mueve entre un rango. La rentabilidad en acciones, uno sabe, pero si viene un personaje y te dice, te doy el 5% mensual, eso no existe. No hay ningún negocio salvo la droga, la prostitución y las armas que te puedan entregar esa rentabilidad. Pero el resto de la actividad es imposible. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces es importante hacer una alerta para la población, para la gente que está mirando esto, para hacer cada vez una cosa que yo personalmente insisto mucho, crítico de lo que están recibiendo. Ahora que hemos hablado una vez de la posverdad, y que en el fondo esto es una verdad que no es. O sea, se construye una verdad para justificar, ¿cierto?, un pasado turbio. Entonces, tiene que cada día más usted, señor, señora, señorita, lo que abrir sea, los ojos. Cada vez más tener atención a criticar, a ver, ¿qué esto que me están diciendo será tan cierto o no? Yo fíjate, me he metido mucho ahora en todo lo que significa Internet y lo que significa también todas estas cosas que están transmitiendo en Internet, y me cuento realmente que cuenta unas mentiras el porte un buque, como hombre de ciencia alcanzo a darme cuenta. Sí, en YouTube hay mucha mentira. Como tú dijiste, el hecho de aparecer en televisión, el hecho de escucharlo en la radio le dan verdad, y no es verdad. No es así. Muchas veces son mentiras, ¿cierto? La posverdad es una mentira en el fondo, y en el fondo es propagar un falso dato, un falso conocimiento. De la gente... Esto es la escala de Maslow, que lo hemos conversado tantas veces. Al comunismo y la izquierda dura, digamos, le conviene tener al pueblo en estado de necesidad. Así es. Para que no tenga la posibilidad de pensar en otro tipo de cosas. Claro. ¿Cierto? Entonces están pensando solamente en cómo sobrevivir día a día. Cuando las personas, nuestro país, gracias a Dios, están en esa situación, tienen la posibilidad ya de las cosas básicas, tenerlas aseguradas, pueden pensar ya en qué tipo de modelo de sociedad funciona y qué tipo de modelo no funciona. Claro. Y para eso hay que ver cuáles son los países exitosos. Por ejemplo, los países nórdicos son súper exitosos. ¿Por qué son exitosos? La gente debería interiorizarse un poco y entender cuáles son las cosas que son favorables para ellos y cuáles son las cosas desfavorables para ellos. E ir en esa línea, ¿te fijas, no? Pero la gente todavía cree en quimera, no sé si una sociedad inmadura, pero nosotros tenemos que estar atentos. Sí, esto es muy complicado, frente a lo que tú dices, está pasando en nuestro país. Yo te puedo decir ahí, ¿cierto?, que muchas cosas convencen en función de estrategia publicitaria y propagandística.
Entonces yo lo sé porque yo estudié justamente, me metí en el tema, incluso hacía clases sobre esto, de cuál es la psicología de la propaganda y de la publicidad y cuáles son las estrategias para convencer al público de lo que tú quieres que se convenza. No solamente eso, porque usted ya lo va a haber escuchado por ahí, existe todo lo que se llama la publicidad y la propaganda subliminal. ¿En qué consiste eso? En la película, lo que usted ve en televisión. Usted ve la televisión al fondo porque hay una serie de factores, ¿cierto?, que le permite ver eso, pero usted puede transmitir subliminalmente imagen que no alcanza a ver el ojo, no lo alcanza a distinguir. Sí, es subconsciente. Claro, cuando era, ¿no es cierto?, sé que tú veías como la película por cuadritos, entonces le ponían cada 16 cuadros, 17 cuadros, una foto de un producto que tú querías meterlo. Y comprobado, porque yo mismo participé en un experimento que lo hicimos, y la persona efectivamente sale después de haber visto una película y pide un producto que nunca lo había visto antes. Entonces, pero ¿cómo pide ese producto si no lo ha visto? Sí, pero lo ha visto no consciente. Pero también cuando le transmiten eslogan, cuando le transmiten, ¿no es cierto?, con este vocabulario grandilocuente, también lo están embaucando. En el fondo hay lo que se llama un fenómeno de hipnosis, hipnosis de la persona que como hipnotizada con lo que le están diciendo y entonces tiende a bajar la guardia en el fondo lo que significa la sana crítica, sino que empieza a recibirlo y después lo hace propio sin darse ni cuenta. Entonces ahí es donde tenemos ese problema, que están estos líderes, pero también hay todo un movimiento. La mejor publicidad y propaganda yo se lo he visto a Hitler primero, ¿cierto?, y después se lo estoy viendo al Partido Comunista. Cuando yo me metí a estudiar ahí marxismo y leninismo, son extraordinariamente buenos y he utilizado lamentablemente muchos psicólogos que se han prestado para eso, ¿ya? En el fondo con una mala práctica de la psicología, ¿ya? Como se usó también en la época de dictadura, para confesiones y cosas también, se hizo una mala práctica de la psicología. Yo creo que otras instituciones también lo hacen, digamos. Sí, pero no, pues hay que reconocerlo. Alguna iglesia, digamos. Claro. Entonces, porque hay una cosa importante que sabemos, ¿cierto? La fuente, vale decir, la persona, también según la persona y lo que transmite, hace la credibilidad. Por ejemplo, tú tienes, ¿cierto?, eventualmente un papa que para muchas personas lo que él dice es creíble porque lo dice el papa. O es creíble porque lo dice una figura, el premio Nobel, por ejemplo, lo dice, entonces tú tienes que creerlo y baja inmediatamente la crítica. Entonces ese es el problema con el cual después la persona incorpora. Eso es parte de la manipulación. Y es una manipulación, es un manejo que hay. Y dentro de esto hay un manejo, lo que tú señalas, por ejemplo, que tiene que ver, ¿cierto?, con la incorporación que pasó en Italia. Yo hablé ahí con el primer ministro en Italia, no, que vengan los comunitarios, que vengan los extracomunitarios, que vengan, ¿no es cierto? En fin, toda una cosa, era comunista, lo conversé, fue muy llano conmigo, le dije, yo creo que usted va a tener problemas futuros. No, nosotros tenemos que ser abiertos, ¿no es cierto?, para el pueblo. Y hoy día Italia no quiere nada con los extracomunitarios, ¿vale?, con los inmigrantes, no los quiere porque le han invadido y le han hecho mucho daño. Entonces, de hecho, hay un partido, que son los 5 estrellas, que justamente está diciendo, vamos a echar, no sé, 600.000, 1.000.000 y tantos de extracomunitarios, los vamos a echar, porque no han hecho daño. Medidas radicales. Medidas radicales. Lógico. Entonces ves que Trump está haciendo lo mismo porque no se ha hecho un análisis, como tú señalaste, un poco objetivo, a quiénes vamos nosotros a recibir y en qué condiciones. No se ha hecho ese análisis. Yo recuerdo cuando en Italia, yo era más niño obviamente, me acuerdo que si tú querías una residencia en Estados Unidos para trabajar y estar, eran 7 años lo que tú te querías esperar. Claro. Hoy día han invadido a los mexicanos, han invadido a todo, y le echaron a perder al país. Claro. Yo lo conocí el país antes y después. Y puedo decirte, efectivamente, la invasión que fue así, sin digamos, selección, sin análisis. Sin política de inmigración. La inmigración, pero una mala inmigración. La misma, claro. Mala. Es que ¿quiénes emigran? Sí, pero las personas que están en países o estados fallidos. Claro. No emigran las personas que están en estados sólidos, ¿cierto? Donde hay oportunidades, donde hay desarrollo, donde hay cultura. Sí. Ni uno de esos emigra. Sí. ¿Quiénes emigran? No, los estados fallidos, nada más. Yo, fíjate, vengo ahí digamos, el Capitán Pastelli. Fíjate, estos son italianos que emigraron de Italia, del año 1800 y tanto. Pero una cosa que yo les admiro, llegaron ahí a una tierra, ¿cierto?, absolutamente desconocida, donde tuvieron que cortar árboles, hacer un montón de cosas, pero ¿qué es lo que hicieron? Hicieron una industria de ese lugar, donde tienen el prosciutto, tienen el salame, pero no solamente eso, que yo lo admiro. Ya estando, digamos, con sus años, trajeron un tren
un tren, hicieron un tren que trasladara por todas las cosas a la ciudad más cercana de 15 kilómetros. Generación de riqueza. Que son gente, que es lo que te quiero mostrar. Hay personas que son de alguna manera gente que le gusta el desafío y que le encanta generar cosas. Esos son vendedores, ¿te fijas? Verdaderos emprendedores. Los alemanes en el sur, claro, de Vicente Pérez Rosales, por ejemplo. Claro, exacto. Puro desarrollo. Por eso, pero es que no hay política de inmigración. No, por eso, que el inmigrante debe aportar muchísimas cosas. Lo hablo por cosas personales. Ahora ellos venían arrancando la Segunda Guerra Mundial también, ¿cierto? Ya no, por supuesto, no querían. Pero lo interesante es que esos inmigrantes que se fueron de ahí, que había un desastre, obviamente Italia posguerra fue terrible, pero muchos de ellos vinieron aquí a hacer cosas. Lógico, a prosperar. Claro, no a decir el Estado me ve. Esa es la gran diferencia. Lógico. ¿Qué pasa con el inmigrante en Italia? Porque lo conocí cuando hablé yo con... A prosperar y a aportar también. Por supuesto. Al país que los cobija. Pero obvio, ¿te fijas? Mi papá... Y a respetar las leyes. Mira, te dije un papá. Mi papá cuando hizo, ¿cierto?, con otro socio, la Sierra Bellavista, que hoy día va mucha gente, digo, papá, ¿por qué te interesa? Papá me dijo, mira, mijito, no recibió muy bien este país. Yo traje maquinaria, traje un montón de cosas industriales, pero quería dejar algo por todo lo que yo he recibido. Lógico. Y voy a dejar este pueblo, se llama Sierra Bellavista, para todo Chile. Con una visión que cuando yo era cabrón, se me ¿quién en serio? ¿Te fijas? Yo lo admiro, ¿eh? Y admiro eso, mi papá ya no era cabrito cuando hizo eso, pero con un fin, meramente voy... un poco agradecer, ¿cierto?, a la tierra que lo acogió y les dio un futuro. Claro. Y les dio un futuro. Entonces, pero cuando hay una inmigración ilegal con personas que realmente están en estado primitivo, ¿cierto?, casi como los peores países de África, porque Haití está al nivel de los peores países con todos sus problemas, digamos, con todo tipo de enfermedades de África. Me contaban que el herpes, el SIDA, la gonorrea, la sífilis, todas enfermedades que están medianamente erradicadas en nuestro país están volviendo con mucha fuerza. El SIDA, olvídate la curva del SIDA. Claro, ahí tú el 70% de los haitianos en Haití tienen SIDA. Esas son las estadísticas. Y nosotros no tenemos una política de inmigración, lo cual me parece una estrategia fantástica, ¿cierto?, de la izquierda dura a nivel internacional, ¿cierto?, encabezada por la ONU, para degradar nuestro país. Para degradarlo, para promediarlo para abajo, para destruir las instituciones. Claro, y que quiere aparecer, fíjate una cosa... Como algo humanitario. Exactamente. No, aquí lo es. Aquí hay algo. No lo es. No es una cosa humanitaria porque no hay no solamente una política, sino una estrategia práctica. O sea, ¿cómo lo recibo? ¿Qué les doy? ¿Qué le puedo dar? Porque hay cosas que no le puede dar, porque el Estado no tiene tanta plata como para poder dar. De hecho, estamos en un déficit espantoso. No solamente eso, sino que los servicios públicos están... ¿Quién dejo entrar y quién no? Tú sabes que han echado ya 1000 y tantas personas. Sí, claro. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer una pericia donde habían 3, por ejemplo, en este caso, implicados, que eran colombianos, que hicieron, en el fondo, digamos, sustrajeron a un ser humano, ¿sí? Y resulta que eran, ya de allá eran gángsters. Y sin embargo, permitimos que entraran aquí a Chile, ¿te fijas? Y cuando hicimos la pericia tenían toda una historia, hasta gente con la FARC estaba metido. Entonces, no hay tampoco una manera de seleccionar. Te voy a decir aún más. Cuando yo visito un poco los hospitales, pero cuando hay muchas enfermedades que trajeron que nosotros ya no teníamos. A eso me refiero, pero cuando tú dices es una atrocidad, es un plan concertado, con un objetivo bien claro, que es degradar las bases de nuestra institucionalidad y hacerla permeable. ¿Para qué? Todos sabemos para qué. Sí. Todos sabemos para qué. Claro, lo que pasa es que desgraciadamente... Hay un negocio acá, los gringos dicen follow the money. Sí, hay que seguir la plata, porque aquí hay muchas instituciones, muchas personas, parlamentarios que están detrás de este asunto. Y a través de la ONU, ¿cierto?, que puede llegar incluso hasta la presidenta, hasta la expresidenta de la República. La verdad es que aquí hay una responsabilidad muy grande y una falta de patriotismo, te lo prometo, que golpea. No, le falta lo que pasa.